Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos a su curso de Química General 2, sección A, vespertina, del día 30 de agosto del 2023. Espero que estén bien. Espero que se esfuercen más, jóvenes, porque realmente en la parte de problemas no hay manera que ustedes agarren barco, jóvenes, y si no, no va a ser posible que ganen el curso. Realmente, pues, ahorita que me pidieron uno su revisión y prácticamente dejó vacío la parte 2, pues entonces así no se puede ganar, pues, ¿verdad? Hay que tener uno, pues, la lógica, pues, si uno no estudia, no hace las cosas, pues definitivamente los resultados no van a ser buenos. Entonces vamos a empezar, joven, nos quedamos viendo ahora lo que eran las bases débiles. Entonces cuando hablamos bases débiles, pues vamos a estar hablando de OHs. Entonces, como vimos el día de ayer, vimos la reacción de lo que es el amonio con el agua y vimos su expresión, ¿verdad? Que como habíamos visto anteriormente, el agua no se puede poner porque es el disolvente, ¿verdad? Entonces, la KB tendrían que quitar el agua debido a que prácticamente la concentración de agua es constante. Bueno, entonces la constante KB sería igual a NH4 más con la concentración de OH partido NH3, y la constante de equilibrio es 1.8 por 10 a la menos 5. Bueno, entonces, para seguir, a ver, léame, Brian, por favor, se pone bien el micrófono, por favor. ¿Está bien ahí? Sí. Para la solución de problemas que incluyen bases débiles, seguimos el mismo procedimiento que utilizamos para los ácidos débiles. La diferencia principal es que ahora calculamos primero OH- en lugar de H+. Entonces, acuérdense ustedes que van a trabajar con OH, quiere decir que van a calcular el pOH, y de ahí lo tienen que calcular el pH porque normalmente se les pide pH. Bueno, entonces miremos ahora un ejemplo. A ver, léame, Jairo, por favor. ¿Cuál es el pH de una disolución de amoníaco a 0.40 molar? Bueno, ya le envié su revisión, ahí la revise y lo analice, por favor, Jairo. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, ahora miremos, sabemos que las especies que van a estar en lo que es el líquido, ¿qué va a ser? Va a ser el NH4, que va a haber poco, el OH, que va a haber poco, porque aquí la reacción está más desplazada hacia los reactivos, y lo que va a haber más es NH3, ¿ok? Ignoramos lo que es la ionización del agua porque la concentración de OH es muy baja, y tenemos la concentración inicial de lo que es el amoníaco. Entonces, déjenme ver aquí, voy a cambiar esto, siempre se me olvida esto. Entonces, ya tenemos definido, como hicimos anteriormente, el mismo procedimiento, ¿verdad? Entonces vamos con el paso número 1. A ver, léame, Jeffrey, por favor. Paso número 1. Las principales especies en una disolución de amoníaco con NH3, NH4 más y OH menos, ignoramos la muy pequeña reducción del OH debida al agua. Entonces esas van a ser las especies que van a definir lo que es el equilibrio. A ver, léame por favor, Luis Domínguez. Paso 2. Asumimos que X sea la concentración en el equilibrio de iones NH4 más y OH menos en mol por litro. Entonces hacemos nuestro cuadro otra vez. Ponemos primero la ecuación balanceada, NH3 más agua más NH4 acuoso más OH. Se dan cuenta que aquí el agua no tiene ninguna concentración porque es el disolvente. Entonces la concentración inicial que tenemos es de 0.4, y al inicio no vamos a tener ni amonio ni vamos a tener OH.
Bueno, ahora en el cambio tenemos menos X, que es lo que se va a disociar, y nos va a dar más X de NH4 y más X de OH. Se da cuenta que la relación es 1 a 1 porque el balance estequiométrico solo en todos los reactivos es 1. Bueno, luego de eso sumamos esto, sería 0.4 menos X, más X y más X. Entonces ya con eso tenemos que aplicarlo a la ecuación de la constante de basicidad. A ver, léame Mario Alberto, por favor. Paso 3. El valor de KB está en las tablas y la expresión de constante de equilibrio basada en la ecuación química balanceada. Ok, entonces nosotros ya tenemos la ecuación, ¿va? Entonces ahora la ecuación era Kb es igual a la concentración de amonio por la concentración de OH partido de la concentración de amoníaco. Bueno, entonces en este caso ya sabemos que la concentración de amonio es X y la de OH es X, pues que nos queda X al cuadrado. La constante de basicidad es 1.8 por 10 a la menos 5, ya sabemos eso también. Y luego tenemos abajo la concentración de amonio, sería 0.4 menos X. Entonces otra vez despejamos la ecuación. Eso lo tienen que practicar, jóvenes, porque esto sería una fuente de error en sus cálculos. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos queda x cuadrado más 1.85 por 10 a la menos 5 menos 7.4 por 10 a la menos 6 igual a 0. Bueno, hacemos los cálculos. A ver, hagan los cálculos en la calculadora. A ver si les sale, ¿se acuerdan? Mode, de ahí ecuación y de ahí cuadrática. Aquí deberían de meter 1, ¿verdad? Como A. 1 como A. Vamos a hacerlo ahorita. Sería 3. Metemos 1. De ahí sería 1.85 exponente menos 5. Sería B. Y de ahí sería menos 7.4 por 10 a la menos 6. Y me sale 2.71 por 10 a la menos 3x1 y 2.73 por 10 a la menos 3. ¿Les salió eso, jóvenes, o no? Sí. Bueno, por favor, eso solo practicando van a poder hacer rápido y bien las reacciones, pero si no usan su calculadora, olvídense. Bueno, entonces tendríamos x es igual a 2.7 por 10 a la menos 3. Entonces tenemos que ahora calcular las especies. ¿Se da cuenta que aquí la concentración de qué es? ¿De H o OH? A ver, Marlon. ¿De H o OH? De OH, ¿sí? Porque es una base. Entonces el OH sería 2.71 por 10 a la menos 3 molar. Entonces si queremos calcular, vamos a calcular el POH. Entonces sería POH menos logaritmo de OH, 2.7 por 10 a la menos 3, nos sale 2.57. ¿Le sale eso, jóvenes, o no? ¿Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes? ¿Le sale eso, jóvenes, o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cómo van con la firmada, jóvenes. Van 11, la semanita ya van bajando todavía. Bueno, entonces 2.57, pero normalmente ¿qué le van a pedir ustedes? ¿pH o POH? pH, entonces sería 14 menos 2.57 sería un pH de 11.43. Entonces lo que tienen que entender es, si ustedes están trabajando con OH, no puede ser que les salga 2.57 el pH, porque ese sería ácido, les tiene que salir alcalino. Se dan cuenta que ya cuando lo restan de 14 les sale arriba de 7. Ahí tienen el ejercicio práctica número 9. Y acá tienen otra tabla igual que la de ácidos. Débiles. Entonces, a ver si entendieron la anterior. A ver, Marjorie, ¿cuál sería la base menos débil de esas que están ahí? Porque todas son débiles. ¿Cuál sería la base menos débil y por qué? Mayla.
Ah, no, Marjorie, dije Marjorie. Si no sabe, diga no sé, pues, porque no vamos a tardar un año en eso. No sé. Bueno, a ver, Marla. Bueno, alguien que me diga, jóvenes, ¿cuál sería la base menos débil de todas esas? ¿Y por qué? Lo mismo que vimos en los ácidos débiles, jóvenes. Lo vimos el día de antier. Sería la etilamina, ¿Por qué? porque está elevada a la -4. ¿Ah? Porque está elevada a la -4. No. Mire el valor de la constante, 5.6 por 10 a la -4. Es la constante más grande de todas las que están ahí. Entonces por eso es la menos débil. Bueno, ahora, Rosemary, ¿cuál sería la más débil de esas bases débiles? La urea. La urea. ¿Y por qué? Ay, sí, no podría. Bueno, a ver quién me puede decir por qué es la más, de las más débiles, la más débil. Que es 1.5 por 10 a la -14. Que es el valor más pequeño de KB, ¿sí o no? Bueno, entonces, eso es lo que tienen que interpretar en esta tabla. Bueno, entonces miren pues, ahora el ácido conjugado de estas bases débiles, ¿cómo va a ser, Brian? ¿Va a ser fuerte, va a ser débil? ¿Cómo va a ser el ácido conjugado? ¿Sabe o no sabe? Tiene que ser fuerte, dije. Tiene que ser fuerte, joven. Entonces, son conceptos que ya hemos estado viendo, jóvenes, y tenemos que volverlos, ya no tenemos que explicarlos otra vez, pues ya deberían ustedes estar pilas con eso. Va, entonces miren, ahorita les voy a poner el equilibrio. NH2, y esto va a ser agua, que esa va a ser de la etilamina. Vamos a poner la reacción y que va a tener C2H5 NH3 más OH. Ok, bueno, entonces ahora lo mismo que hayamos hecho antes, ¿no, jóvenes? Ahora, ¿qué sería? ¿Ácido o base? La etilamina, ¿qué sería? ¿Ácido o base? Base. Es base, bueno, ¿es base fuerte o es base débil? Base débil. Base débil, si vimos que tiene una constante. Ahora aquí, ¿el agua qué sería? Sería el ácido débil. Es un ácido débil, ¿ok? Bueno, ¿quién es la base conjugada de el ácido conjugado de la etilamina? ¿Este o el OH? El primero, dije. El primero sería porque tiene carga positiva, ¿ah, jóvenes? Ácido conjugado. ¿Cómo es? ¿Es fuerte o es débil? Fuerte. Es fuerte, ¿ok? Y ahora la base conjugada, ¿cómo sería? Lo H menos. Pues sí, pero ¿cómo sería la base conjugada? Ah, base conjugada fuerte. Es fuerte. Bueno, entonces, miren pues, jóvenes, una cosa que tienen que tener cuidado es que siempre cuando trabajamos con estas bases, normalmente va a estar más protonado. Y en casi todas, vamos a ver, déjenme ver, en todas la que queda con la carga positiva es el nitrógeno, porque el nitrógeno es el que recibe los electrones, el hidrógeno, perdón. Ojo con eso. O sea que se da cuenta que entre la base conjugada y el ácido conjugado hay una diferencia de un hidrógeno, igual como vimos en el ácido. Aquí tiene H2 y aquí tiene H3. Se da cuenta que aquí ya tiene una carga positiva, que significa que es ácido. Entonces todos los equilibrios van a ser así, de estos. Por ejemplo, acá tenemos, les voy a poner uno. Les voy a poner uno, que estos, casi todos estos son orgánicos, fíjense, jóvenes. Pues les voy a poner la piridina.
Miren, pues la piridina es así. Eso van a verlo si ganan el curso, jóvenes. Lo van a ver conmigo si se quedan en la tarde. Entonces, este sería esto más agua, que me va a dar ¿qué? ¿Se dan cuenta que el hidrógeno dónde va a quedar entonces, según les dije? Con el nitrógeno, ¿sí o no? Siempre va a quedar igual. Y acá va a quedar el H. Donde estaban los electrones del nitrógeno va a quedar un H. Entonces le va a quedar una carga positiva al nitrógeno. Y les va a quedar OH, por supuesto. Entonces lo mismo va, este sería base débil, este sería el ácido conjugado fuerte, este sería el ácido débil y este sería la base conjugada fuerte. Entonces siempre se dan cuenta de que el nitrógeno, porque tiene un par de electrones libres, es el que recibe el hidrógeno acá. Aquí el nitrógeno está formando dos enlaces, está formando tres enlaces y aquí está formando cuatro, ¿ya? Y por eso que tiene carga positiva. Bueno, entonces, ¿está claro eso, jóvenes? Es lo mismo que vimos con las bases, con los ácidos. Ahora, otra pregunta. Fíjense pues, de las bases de los ácidos conjugados, ¿cuál sería el más fuerte? A ver, revisen la tabla y ¿cuál sería el más fuerte de los ácidos conjugados que tienen ahí en la tabla? El ácido de la urea. El de la urea, como es la base más débil, tiene que ser el ácido conjugado más fuerte. ¿Estamos? En cambio, ¿cuál va a ser la base conjugada más débil de las fuertes? ¿Cuál tendría que ser? La etilamina, jóvenes, la etilamina. ¿Por qué? Se dan cuenta de que miren ahora el valor 1.8 por 10 a la menos 11. ¿Ok? Entonces, en esta tabla tienen toda esta información. Normalmente yo les doy estos datos para que ustedes hagan los cálculos. ¿No les queda alguna duda? Bueno, sigamos pues. Bueno, vamos a ver ahora la relación entre constantes de ionización y ácidos y bases conjugadas. Bueno, entonces fíjense pues, yo voy a poder calcular el valor de la constante del ácido conjugado o de la base conjugada teniendo la constante del ácido o de la base débil. Porque vamos a ver acá que hay una relación. Bueno, a ver, léame Jairo, por favor. Se puede encontrar una relación importante entre la constante de ionización de un ácido y la constante de ionización de su base conjugada, con el ácido acético como ejemplo. Entonces ahorita vamos a trabajar con el ácido acético para ver eso. Entonces miren, pues acá tenemos el ácido acético que se disocia en H más acetato, así se llama ese, el que tiene carga negativa. Entonces la Ka, se dan cuenta, sería igual a la concentración de H por la concentración de acetato partido la concentración de ácido acético, ¿ya? Entonces aquí estamos nosotros relacionando el ácido original y la base. En este caso se dan cuenta que este sería el ácido débil y este sería la base conjugada, el acetato. Entonces miremos. A ver, léame por favor, Jeffrey. La base conjugada CH3 o menos suministrada con una disolución de acetato de sodio reacciona con la de acuerdo con la ecuación. Entonces fíjense pues, acuérdense que todas las sales de sodio son completamente solubles, ¿ok? Entonces fíjense pues, yo tengo en este caso el acetato de sodio más el agua, ¿qué me va a dar? Me va a dar ácido acético y OH,
Se da cuenta que esta reacción es la reacción inversa a la reacción que tenemos arriba, ¿sí o no? Porque aquí está reaccionando el acetato, porque el acetato de sodio, como les digo, y eso es lo que tienen que tener los conceptos, jóvenes. El acetato de sodio, que sería CH3COO sodio, ¿ok? Todas las sales de sodio son completamente solubles. Bueno, entonces esta sal que les va a dar, si ustedes la echan en agua, les va a dar el acetato más el sodio. Por supuesto a ustedes no les interesa el sodio, no, que les interesa el acetato. Bueno, entonces nosotros sabemos que ¿qué es una base conjugada fuerte, ¿sí o no? Del ácido acético. Bueno, y si es base conjugada fuerte, ¿qué quiere decir? Que puede reaccionar con el agua. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen acetato en solución y tienen agua. Como esta es una base conjugada fuerte, se da una reacción que se llama hidrólisis. ¿Ok? Porque es el rompimiento del agua. Entonces, se rompe el agua en H y OH. Bueno, entonces, ¿qué les sale a ustedes? Les sale CH3COOH, ¿se dan cuenta? ¿Y qué les va a dar? Les va a dar OH. ¿Ok? Esa sería la reacción de hidrólisis. ¿Ok? Por supuesto, aquí todo es acuoso bajo. Bueno, entonces, como la base conjugada es fuerte, puede romper al agua y me va a regenerar el ácido acético, ¿verdad? Y una molécula de OH. Bueno, entonces ahora miremos, se dan cuenta de que que está acá, ¿sería Ka o sería Kb? ¿Qué dicen ustedes? Para Cabe por el OH. Ok, perfecto. Miren, eso es lo que tienen que ir entendiendo claramente. Este tiene que ser Kb porque está formando OH. Pues entonces va a ser la concentración de ácido por la concentración de OH partido la concentración de acetato. ¿Ok? Lo que tienen ustedes puesto ahí. Bueno, entonces esta sería una reacción inversa a la de la formación del ácido, si se dan cuenta ustedes. Pero entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, léame por favor, Mario Alberto. El producto de estas dos constantes de ionización está dado por... ¿Ok? Entonces, fíjense pues, acá, ¿qué es lo que hago? Multiplico la Ka por la Kb. O sea, la Ka del ácido acético y la Kb del acetato. Miren, acá tengo la expresión de Ka y tengo la expresión de Kb. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí tengo acetato en el denominador y tengo acetato en el denominador, por lo cual se puede eliminar. O sea, este acetato se eliminaría con este acetato. Bueno, luego tengo ácido acético también en el numerador y en el denominador se me iría. Bueno, entonces ahora miren cómo queda la expresión. Multiplicación de H más por OH. ¿Eso a qué va a ser igual? A KW, porque esta es la disociación del agua. ¿Qué les parece? Entonces, y aquí es donde viene lo importante, porque así les va a tocar hacer en el examen, porque yo no les doy la constante Kb del ácido débil, ni la Ka del ácido débil, ustedes la pueden calcular. Bueno, entonces, a ver, léame Marlon, por favor. Tal vez este resultado parezca extraño a primera vista, pero al adicionar las dos ecuaciones observamos que la suma corresponde a la autoionización del agua. Y por eso es que le ponemos KW. Entonces podemos ver acá si lo hacemos con ecuaciones. Ya firmaron todos, jóvenes, que vamos llegando al límite. Tenemos la primera ecuación, que es la disociación del ácido acético.
Ponemos la segunda ecuación, que es la hidrólisis del acetato. Hacemos la suma y miren, nos queda la expresión de la ionización del agua, porque ya vimos acá, eliminamos ácido acético con ácido acético, el acetato con acetato, y entonces la expresión sería KW. Entonces con esa ecuación ya tenemos nosotros una ecuación que nos va a servir para calcular el KB si es un ácido débil o la Ka si es una base débil. Bueno, a ver, léame Marjorie, por favor. No se lo oye muy bien, póngase bien el micrófono, Marjorie, no se lo oye muy bien. Póngase más cerca al micrófono. Dos reacciones se suman para originar una tercera acción. Las constantes de... Bueno, a ver, léame Maylan mejor. de la Léame Maylan, por favor, no se le está cortando a Marjorie, no se le entiende. A ver, Maylan. producto de las constantes de equilibrio de las dos reacciones que se han adicionado. Léame otra vez Maylan, por favor. No se le oye nada, Maylan. Bueno, ve Rocío, por favor, no hay manera, ¿no? Este ejemplo ilustra una de las reglas de los equilibrios químicos. Cuando dos reacciones se suman para originar una tercera reacción, la constante del equilibrio de la tercera reacción es el producto de las constantes de equilibrio de las dos reacciones que se han adicionado. Ok. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta? A ver, léame Ronald, por favor. No se lee. Para cualquier par conjugado ácido siempre se cumple. Ok, entonces tenemos que, miren, Ka va a ser igual a KW menos partido KB y KB va a ser igual a KW partido Ka. Así podemos calcular la constante, ¿va? Porque la ecuación nos haría Ka por KB nos va a dar KW. Entonces podemos nosotros calcular cualquier constante de la base o el ácido conjugado. A ver, léame Rosemary, por favor. Llegamos a una conclusión importante. Cuanto más fuerte es un ácido, mayor gas va, su base conjugada será más débil, menor gas B, y viceversa. Entonces se dan cuenta que en este caso, como estamos trabajando en medio acuoso, la Ka del ácido y la Kb de la base conjugada están correlacionadas, ¿verdad? O sea que eso no puede sumar más de 1 por 10 a la menos 14, así como vimos el pH. O sea que las dos constantes están relacionadas, ¿ok? Si una es grande, la otra tiene que ser pequeña. Si la una es pequeña, la otra tiene que ser grande, ¿ya? Bueno, entonces, por eso es que les digo yo y hemos visto en el curso que un ácido débil me va a dar una base conjugada fuerte. Una base débil me va a dar una base conjugada fuerte. Una base fuerte me va a dar un ácido conjugado débil. ¿Se dan cuenta? Bueno, a ver, léame por favor, Brian. Podemos calcular la KB de la base conjugada. Es el OH si tomamos el valor de AA del CaSO-OH y escribimos. Entonces, si yo conozco la constante de acidez del ácido acético, ¿verdad? Que es 1.8 por 10 a la menos 5, yo puedo calcular el KB del acetato. Entonces se dan cuenta que el KB, que sería el acetato, sería KW partido Ka. KW sería 1 por 10 a la menos 14, me dividido la constante del ácido acético 1.8 por 10 a la menos 5, y el KB sale 5.6 por 10 a la menos 10. Hagan el cálculo, por favor, jóvenes. Sale eso. Sí. Bueno, entonces vamos a ver revisión de conceptos. A ver, léame por favor, Jairo. Considere los siguientes dos ácidos y sus constantes de ionización.
HCOOH K sub A es igual a 1.7 por 10 a la menos 4. HCN es la constante de A igual a 4.9 por 10 a la menos 10. ¿Cuál base conjugada es más fuerte? Bueno, a ver, Jairo, ¿qué dice usted? ¿Cuál será la base más conjugada? ¿Del primero o del segundo y por qué? Eso es lo que acabamos de... La base más fuerte sería 4.9 por 10 a la menos 10. ¿Por qué? Porque el número de la constante es el más grande. Es el más grande. 10 por 10 a la menos 14 es más grande que por 10 a la menos 10. A ver, Rocío, dígame. Rocío. No, es menor. Es menor, sí, va. Entonces, ¿cuál sería? Sí había dicho correcto Jairo, pero la explicación estaba mala. A ver, ¿por qué es la más fuerte el ácido cianhídrico? Rocío. Porque la constante es menor. Es el ácido más débil, por lo cual la base conjugada debe ser la más fuerte. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, que son contrarias, jóvenes. Eso es lo que tengo que entender. Por ejemplo, se da cuenta que la del ácido fórmico es 1.7 por esa de menos 4, que sería un ácido menos débil que el ácido cianhídrico. Por lo cual quiere decir de que la primera va a tener una base conjugada más débil. ¿Ya? Y es fácil de ver, jóvenes, porque acuérdense que acá les debe sumar por 10 a la menos 14. Eso es lo que tienen que ver ahí fácilmente. Bueno, no sé si quedó claro o no, jóvenes. ¿O hay alguna duda? ¿Les quedó claro? Bueno. Sí, licenciado. En los cortos y en los exámenes me comprobarán eso. Oye, Esther me firmó y no está aquí, ¿no? Voy a poner aquí una observación, porque no solamente es de firmar, bajo. Bueno, entonces sigamos, pues, chicos. Vamos a ver ahora ácidos dipróticos y polipróticos. ¿Qué significa eso? Que tienen más de un hidrógeno, ¿ah, jóvenes? ¿Tienen dos o tienen más? Bueno, a ver, léame por favor, Jeffrey. El tratamiento de los ácidos dipróticos y polipróticos es más complicado que el de los ácidos monopróticos, porque dichas sustancias pueden ceder más de un ion hidrógeno por molécula. Esos ácidos se ionizan por etapas, es decir, pierden un protón cada vez. Se puede escribir una expresión de la constante de ionización para cada etapa de ionización. Como consecuencia, a menudo deben utilizarse dos o más expresiones de la constante de equilibrio para calcular las concentraciones de las especies en la distribución del ácido. Entonces, según la cantidad de ácidos, así van a ser la cantidad de semirreacciones. O sea, si un ácido tiene dos hidrógenos, tiene dos semirreacciones. Si tiene 3, tiene 3. Si tiene 10, tendría 10 ionizaciones del hidrógeno, de cada hidrógeno. Bueno, entonces miremos ahora. A ver, léame Luis Domínguez. Ejemplo, para el ácido carbónico H2CO3 escribimos. Entonces miren, pues acá tenemos que como tiene dos hidrógenos va a tener dos diferentes reacciones, porque en el primer caso se dan cuenta que está perdiendo un protón. Se dan cuenta que acá podemos ver protón y le quitan un protón al ácido carbónico y me queda el bicarbonato o el carbonato ácido. Entonces acá sería la primera constante. En este caso
¿qué ácido sería, Mario Alberto? ¿Sería un ácido fuerte o sería un ácido débil? Bueno, a ver, ¿alguien sabe? ¿Ácido fuerte o ácido débil? Nadie sabe. Es un ácido fuerte. No. ¿Por qué no es un ácido fuerte, jóvenes? Si es un ácido fuerte, debería tener solo una flecha para el lado de los reactivos, de los productos. Cuando tiene dos flechas, ¿qué significa? Significa que está en equilibrio. Eso, miren, esa cosa que yo les he dicho un montón de veces, no la saben. No les estoy pidiendo que se sepan ecuaciones del tercer orden, jóvenes. Cuando tienen estas dos flechas, quiere decir de que va a ser un ácido débil. Tenemos la constante de acidez 1, porque es el primer protón. Se dan cuenta que ahí está la expresión. Ahora, el bicarbonato todavía puede dar otro protón. Se dan cuenta, H más, y me queda carbonato. Bueno, ahora la segunda sería Ka2H, la concentración de H por la concentración de carbonato partido de la concentración de bicarbonato. Bueno, entonces, una cosa importante es de que cada una de las reacciones, por ejemplo acá, la K1 va a ser un ácido más fuerte que el Ka2. Y si ustedes tienen una K3, va a ser la más débil. O sea, conforme tiene más protones, va bajando la acidez. Aquí ya sabemos que el primero es un ácido débil, pues entonces el segundo sería un ácido muchísimo más débil. Bueno, a ver, léame por favor, Marlon. Observe que la base conjugada de la primera etapa de ionización se convierte en el ácido de la segunda etapa de ionización. Ok, se da cuenta que están correlacionados. Acá es la base y acá es el ácido. Ok, acá es la base conjugada y aquí sería el ácido débil, y esta sería el carbonato, sería la base conjugada. Entonces por eso tenemos que hacerlo las semireacciones o las reacciones por cada protón. Bueno, a ver, léame Maylan. Bueno, Maylan, a ver cómo le funciona el micrófono. En la tabla 15.5 se señalan las constantes de ionización de algunos ácidos isóticos y de un ácido polisótico. Para un ácido en particular, la primera constante de ionización es mucho mayor que la segunda, y así sucesivamente. Esta tendencia resulta lógica, ya que es más sencillo remover un ion H+ de una molécula neutra que otro ion H+ de un ion cargado negativamente derivado de la misma molécula. Entonces se dan cuenta que cada vez ustedes están teniendo una carga negativa, entonces es más difícil que saque el protón, y por eso es de que en cada etapa, si tiene bastantes hidrógenos, cada vez es más difícil que se disocie. Entonces acá tenemos una tabla igual como vimos ahora en las anteriores. Tenemos de los ácidos polipróticos, tenemos el ácido sulfúrico. Entonces en el caso del ácido sulfúrico se dan cuenta que el primer ácido es un ácido fuerte, por eso es que no tiene Ka. Pero el segundo protón, que es el sulfato ácido, sí es un ácido débil, porque tiene una constante, aunque está bastante alta, pero es un ácido débil. Entonces ahora acá la base conjugada sulfato, ¿cómo es? ¿Una base conjugada fuerte o es una base conjugada débil? Es una fuerte porque el ácido es débil. Es fuerte, estamos. Bueno, ahí tenemos 7.7 por 10 a la menos 3. Tenemos el ácido oxálico, que tiene dos protones, o sea que va a tener dos diferentes equilibrios. Para el primero se dan cuenta que sale 6.5 por 10 a la menos 2. Ahora miren el segundo, 6.1 por 10 a la menos 5. O sea que es evidentemente menos ácido el segundo protón. Miremos acá el ácido sulfuroso, también tiene dos protones. La primera constante es 1.3 por 10 a la menos 2.
y el sulfato, el hidrógeno sulfito va a ser más pequeño, 6.3 por 10 a la menos 8. Y así pasa con todos los demás. Miremos con el ácido fosfórico, que tiene 3. El primer protón, 7.5 por 10 a la menos 3. Siempre es un ácido débil. El segundo protón del fosfato diácido, 6.2 por 10 a la menos 8. Es menos ácido. Y el tercero, que es el fosfato monoácido, sería 4.8 por 10 a la menos 3. Entonces se dan cuenta que conforme tiene más hidrógenos, cada vez el primero sería el que es más ácido, y de ahí todos los demás son cada vez menos ácidos. No sé si está claro eso, joven. ¿O alguna duda? Entonces aquí podemos ver con el ácido fosfórico que cuál sería de esas tres, cuál sería la base conjugada más fuerte. El primer protón, segundo protón o tercer protón. ¿Cuál sería la base conjugada más fuerte? A ver, diga Jairo. Es el tercero porque la base sería la más débil. Ok, quiere decirle que tiene que ser la más fuerte. Se dan cuenta que aquí tiene 2.1 por 10 a la menos 2. El otro tiene 1.6 por 10 a la menos 7, es más pequeño. Y el primero, que era el más alto, 1.3 por 10 a la menos 2. Entonces, esos son los conceptos que ustedes deben tener bien claros, que se les puede preguntar. Bueno, vamos a ver un ejemplo para cálculo y vamos a comprobar que realmente el segundo protón se disocia bastante poco. Y es más, digamos, nos podríamos basar solo en la primera y despreciar la segunda. Vamos a ver. A ver, léame por favor, Maylan. Me dijo que estaba malo su micrófono. A ver, Rocío. Ya, dele pues. Dele, Maylan. El ácido oxálico H2C2O4 es una sustancia venenosa que se utiliza principalmente como agente blanqueador y limpiador. Por ejemplo, para eliminar el sarro de los baños. Calcule las concentraciones de todas las especies presentes en el equilibrio de una disolución 0.1 molar. Entonces vamos a ver que tenemos que utilizar todas las constantes de equilibrio. ¿Qué van a ser? ¿Cuántas van a ser? ¿Cuántas constantes de equilibrio va a tener el ácido oxálico, joven? 2. Va a tener 2 porque tiene 2 protones. Bueno, entonces empecemos pues. Bueno, entonces vamos a ver. Léame por favor, Rocío. Procedemos de acuerdo con los siguientes pasos. Bueno, a ver, léame Ronald, por favor. Paso 1. Las principales especies en la disolución en esta etapa son del ácido no ionizado, los iones H+, y la base conjugada de HC2O4-. Entonces, la primera ecuación sería la primera donación del primer protón. Entonces tenemos el ácido oxálico, me va a donar un protón y me va a formar el oxalato. ¿Se dan cuenta? Esa sería la primera ionización. Rosemary. Paso 2. Establecemos que X sea la concentración de equilibrio de iones H+ y CH2O4 en mol sobre litros y resolvemos. Entonces ya hacemos nuestra tabla que siempre hemos hecho. Ponemos la ecuación del ácido oxálico, me da un protón y me da un mol de oxalato. La concentración inicial es 0.1. Tenemos al inicio 0 de protones y 0 de acetato. En el cambio tenemos menos X, lo que se disocia, más X de H+, y más X de acetato. Luego hacemos en el equilibrio, sumamos las dos, 0.1 menos X, X y X. Entonces luego, pues ya tenemos la ecuación para poder poner la ecuación de equilibrio y sustituir esos valores. Pues entonces, a ver, léame, Brian, por favor, se pone bien el micrófono. Paso 3. Equilibrio de la reacción y el valor de la constante y sustituir los valores anteriores en la misma. Entonces, ahora tenemos, esta sería la ecuación de la primera disociación.
Y la ecuación sería H más por la concentración de acetato partido la concentración de ácido oxálico. Entonces, sabemos que la acetato y ácido es X, entonces sería X al cuadrado, y la concentración del ácido oxálico sería 0.1 menos X. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Resolvemos la ecuación y nos queda X al cuadrado más 6.5 por 10 a la menos 2 menos 6.5 por 10 a la menos 3 igual a 0. Bueno, hacemos nuestro cálculo con la calculadora, metemos 1 como A, 6.5 por 10 a la menos 2 B y menos 6.5 por 10 a la menos 3 C. Entonces la respuesta que nos sale es 5.44 por 10 a la menos 2 y la otra nos sale negativo, entonces agarramos la positiva. Bueno, entonces ahora ya con este dato puedo calcular las especies. Entonces yo sé que la concentración de ácido oxálico va a ser 0.10 menos 0.054, me queda 0.046. Ahora la concentración de protones va a ser igual a X, 0.054, y de acetato me queda, de oxalato, perdón, me queda 0.054. Entonces esa sería la primera ionización, y este sería, se da cuenta que la primera ionización me afecta más el pH. Vamos a comprobarlo. Entonces, ahí calculamos la primera disociación. Vamos con la segunda. A ver, léame, Jairo. A continuación consideramos la segunda etapa de ionización. Entonces, ahora tenemos el oxalato ácido. Nos va a dar un protón y nos va a dar oxalato. Entonces, a ver, léame por favor, Jeffrey. Paso número 1. En esta etapa las principales especies son HCO2O4 menos, que actúa como el ácido en la segunda etapa de ionización, H más, y la base conjugada C2O4 y elevado a la 2. Bueno, entonces tengo las especies, ya puedo yo establecer lo siguiente. A ver, léame por favor, Luis Domínguez, paso 2. Paso 2, establecemos que Y será la concentración y el equilibrio de los iones H más y C2O4 menos 2 en el mol litro y resumimos. Entonces, ahora hacemos otra nuestra ecuación. Tenemos el acetato ácido que me va a dar H más y me va a dar, pero oxalato ácido y me va a dar oxalato. Bueno, entonces ahora tengo que al inicio tengo, porque eso lo calculé, jóvenes. Al principio tengo 0.054, que fue el anterior. Tengo de ácido, tengo 0.054, se da cuenta que no queda 0. Y lo que sí queda 0 es el oxalato. Bueno, aquí le puso Chan Y para que no se confundan, pero le hubieran podido poner X también, eso no hay problema. Entonces, en el cambio sería menos Y y va a ser más Y y más Y. Ahora tenemos que la ecuación en el equilibrio sería 0.054 menos Y el hidrógeno va a ser 0.054 más Y. Y el oxalato va a ser Y nada más. Entonces, pasamos al tercer paso. A ver, Mario Alberto. Paso 3. A partir de la ecuación balanceada y el dato de Ka en la tabla. Entonces yo sé que Ka va a ser igual, según la ecuación que tengo arriba, la concentración de de H más por la concentración de oxalato partido la concentración de oxalato ácido. Bueno, entonces ahora pues consulto en la tabla o yo se los doy. La constante A sería 6.5 por 10 a la menos 5. Y ahora yo sé que H es 0.054 más Y, el oxalato es Y y el oxalato ácido es 0.054 menos Y. Bueno, entonces ahí ya sería una ecuación que es más difícil de solucionar, pero está fácil, ¿va? Pasamos este a multiplicar a este y aquí multiplicamos acá. O sea que aquí me van a dar otros factores Y. Entonces me queda la ecuación esta, Y cuadrado es igual a 5.41 por 10 a la menos 2Y menos 3.29 por 10 a la menos 6.
Entonces, hacemos la resolución de la cuadrática. Y sería 1, A sería 1, 5.41 por 10 a la menos 2 sería B, y menos 3.29 por 10 a la menos 6 sería C. Me quedan estos resultados: Y 6.05 por 10 a la menos 5, y Y 2 me queda menos 5.42. Bueno, entonces tengo que agarrar la positiva. Entonces, por favor, eso lo tienen que hacer. Miren, tienen que practicar la resolución de ecuaciones algebraicas, porque si ustedes se equivocan en la ecuación algebraica, ya tienen malo todo. Vamos con el paso número 4 en el equilibrio. Se dan cuenta que la concentración de oxalato ácido, 0.054 menos 6.07 por 10 a la menos 5, prácticamente me queda 0.054. Se dan cuenta que casi no se disocia más. Ahora, 0.054 más 6.054 por 10 a la menos 5, prácticamente me queda solo la disociación del primer etapa. Y la concentración de oxalato, 6.7 por 10 a la menos 5. Se dan cuenta que es bien baja. Y por eso, prácticamente muchas veces podemos despreciar las disociaciones de los ácidos, de los protones, de los segundos, terceros o cuartos, y solo trabajar con el primero. No sé si hay alguna duda. Entonces, esto por favor, miren, ¿qué tienen que hacer ustedes? Por eso es que yo les pongo un ejercicio de práctica para que apliquen los conocimientos que adquirimos ahí. Además, también ustedes pueden repetir todos los cálculos, ver las despejes para ver que les salga lo mismo. Porque miren, pues, si ustedes se quedan solo con lo que yo les explico y no lo hacen ustedes, eso es lo que pasa en los exámenes, por lo cual no pueden hacer los problemas, pues, jóvenes. Es que ustedes tienen que accionar con el conocimiento. El conocimiento no solamente es ver un video, pues, jóvenes. Y eso es lo que ustedes están teniendo, por eso están teniendo los resultados que están teniendo, jóvenes. Bueno, vamos a ver la revisión de conceptos y ahí nos vamos a quedar. Dice, ¿cuál de los diagramas siguientes representa una disolución de ácido sulfúrico? Para fines de claridad se omitieron las moléculas de agua. Va, entonces miren pues, tenemos las moléculas de ácido sulfúrico que tienen dos hidrógenos, la de sulfato ácido que tiene un hidrógeno, la de sulfato que tiene 0, y la del hidronio que tiene el oxígeno y 3 hidrógenos. Bueno, miremos la primera. ¿Será esa el ácido sulfúrico? ¿Qué dicen ustedes? Miren, antes de empezar, bueno, el ácido sulfúrico sabemos que el primer protón, ¿cómo es? ¿Es débil o es fuerte? Del ácido sulfúrico. Ya lo vimos, jóvenes, el primer protón del ácido es fuerte. O sea que, ¿qué quiere decir? Se disocia completamente. O sea que pueden haber iones de ácido sulfúrico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Del primero puede haber alguna molécula? No, ¿ah? No. Porque esa se disoció todo. Bueno, ahora la otra cosa. El segundo ácido, ¿cómo es? ¿Es fuerte o es débil? El sulfato ácido, ¿es fuerte o es débil? A ver, pues chicos, si lo acabamos de ver, hombre. Es débil, o sea que se disocia mucho o se disocia poco. Sí, es débil parcialmente. Se disocia poco, porque yo no dije parcialmente, se dije poco o mucho. Poco. Va, entonces, ¿de qué esperamos nosotros que haya más? ¿De cuál de estas moléculas? Porque ya vimos que el primero no. Estas tres sí van a estar. ¿De cuál va a ser la que va a haber más? De las tres que están ahí. Si ya vimos que es débil, jóvenes, que se disocia poco. ¿Qué quiere decir? Pues si ustedes no entienden eso, es que no vinieron a la clase. Pues así de sencillo. ¿Cómo va a ser la concentración del HSO4? ¿Va a ser pequeña o va a ser grande? Es que eso, porque es débil, ya deben saberlo. Pueden saber a alguien que saque la casta. Ay, Dios, jóvenes.
Si es débil, quiere decir que la disociación es poca, por lo cual la concentración de la molécula HSO4 menos tiene que ser bastante. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de todo lo que no saben? Bueno, miremos la primera. ¿Puede ser la primera o no? ¿Y por qué no? A ver, Luis Domínguez, ¿puede ser esa o no? ¿Por qué sí o por qué no? No estoy seguro. Bueno, a ver, alguien que sepa si puede ser esa o no. Lo acabo de decir y no entienden, jóvenes. No, ¿Por qué? porque como es fuerte, no queda nada de eso. ¿De qué eso? De ácido sulfúrico. Bueno, eso sí está bien, ahí sí estaría bien que no hay ninguna molécula, eso sí estaría bien. Pero ¿qué dijimos del segundo protón? ¿Es fuerte o es débil? Que era débil. Bueno, entonces, ¿ahí hay alguna molécula de sulfato ácido? ¿Hay alguna molécula de sulfato ácido, jóvenes, o no? Miren, ahí está el dibujo, jóvenes, ni con dibujito ustedes, miren cómo es la molécula. ¿Hay alguna molécula acá? Sí, Sí hay. Yo no sé, yo no miro ninguna ahí. Mira, alguien haz algo. Dice su compañero que sí hay. Yo solo miro verdes, miro 4 verdes y miro hidróneos. O sea que no hay esta. ¿Y será que no tiene que haber de esta? Según lo que ya dije anteriormente, ¿tendría que haber alguna molécula del sulfato ácido o no? ¿Sí o no? Sí tiene que haber porque es débil, jóvenes. Si es débil no se disocia, quiere decir de que tiene que haber gran cantidad de sulfato ácido. En esa no hay, entonces no puede ser, jóvenes. Entonces se dan cuenta. Bueno, ahora la segunda, ¿qué pasa? ¿Puede ser o no puede ser? Sí, porque sí hay de ese ácido débil. Ah, bueno. Y mire, acá esta molécula, ¿qué sería? Esa sería la del ácido fuerte, del ácido... Ah, bueno. Y tiene que ver esas moléculas. Sí, sí tiene que haber. Ay, Dios mío. No, no tiene que ver porque se debería de disociar. Bueno, ese es el primer protón. Es fuerte, no tiene que haber ácido sulfúrico. Del principio, miren, aquí lo separé. Se dan cuenta que no entienden nada. Y después no se pregunten por qué pierden. ¿Ok? Esta tampoco puede ser porque tiene moléculas de ácido sulfúrico. Bueno, y ahora entonces, ¿cuál tendría que ser? Pues la última, jóvenes, miren. Tiene protones. ¿Ok? Y tiene más sulfatos ácidos, ¿me? Tiene 4 sulfatos ácidos y solo un sulfato. ¿Ya? Entonces, ¿de quién va a haber más? Pues tiene que haber del hidróneo y del sulfato ácido. Del ácido sulfúrico no tiene que haber nada porque se disoció completamente. Y tiene que haber bien poco del sulfato porque se produce menos. Bueno, entonces, ahí nos quedamos, jóvenes. Feliz noche. Y nos vemos. Espero que estudien, jóvenes, porque realmente ustedes me están decepcionando completamente. No sé cómo les va a ir en los exámenes, ¿verdad? Ahí se ponen las pilas, pues, joven. Tienen un grupo de WhatsApp, tienen que estudiar, tienen que hacer los problemas, tienen que ver qué pasó que no les salió. Si no accionan ustedes de alguna forma, pues yo no miro horizonte. Entonces, que tengan una feliz noche. Ahí se acuerdan de que hoy hay examen corto y que mañana nos vemos. Feliz noche. Buenas noches. Ahorita voy, esperen un momento. Ahorita voy. Ahorita voy.